Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Reciban nuestro abrazo intercontinental. Aquí desde Italia, España, nos conectamos con nuestra América Latina. Babel Latino 349. Muy buenas tardes, muy buenos días a todo nuestro mundo sin fronteras. Es un gusto volver a estar aquí una semana más. Pues como todas las semanas que estamos, los sábados tenemos esta cita con Babel Latino. Pues también saludamos con Andrea Fernanda León, Raíz Libre. Hola, buenas, encantada otra vez de estar aquí esta semanita más. Gracias por seguirnos, por estar conectados desde cualquier lugar del mundo que nos estén siguiendo. Ya saben que tienen nuestras plataformas a disposición. Esta es como una casa abierta, sin ventanas, sin puertas. Todos entramos y dejamos correr el aire y traemos como siempre novedades, actualidad, noticias y personas muy interesantes que vamos a escuchar el día de hoy. Pero Ricky, primero vamos a saludarte a ti. Hola chicas, hola a todos los que nos siguen. Ya saben, este es un programa interactivo, así que esperamos sus comentarios que irán saliendo en pantalla. Síganos. Pues sí, y esta vez nosotros vamos a pasar de los saludos así, porque ya tenemos nuestra primera invitada y va a ser la sorpresa con Raíz Libre. Es un gusto, pues yo diría, Ricky, que sin más hagamos un pequeño paso adelante en el sentido del saludo de las redes que nos están siguiendo. Tenemos aparte Babel Latino, la plataforma de Babel Latino, Voces Migrantes, Visión Latina, Unión Global Televisión, Clandestino de Campillos, Radio Murcia, que también la pasamos online, obviamente Radio Pichincha, comunicaciones en el centro del mundo y para todas nuestras redes. Muchas gracias, bienvenidos, pues ya pasamos a Raíz Libre. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Pues así es, amigas, amigos, seguidores de todo el mundo. El día de hoy estoy encantada de conocer de esta manera porque ya nos hemos cruzado en otras oportunidades, pero el día de hoy vamos a poder escuchar a Naima Galeote, que es un poco parte de esta plataforma, pero sobre todo también una persona que nos puede contar, una mujer joven que nos va a contar su historia, y creo que yo, como siempre digo, estas entrevistas no son entrevistas, son charlas. Naima, bienvenida. Te presentarás tú. Yo sé que tienes mucha experiencia académica, pero sobre todo personal. Cuéntanos un poquito de ti y quién es Naima. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantadísima, la verdad, de estar aquí y de veros. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y sobre todo de charlar un ratito, como dices tú. Y nada, Naima pues es una chica de origen saharaui, como siempre digo, yo soy española pero de origen saharaui. Nací en los campamentos de refugiados saharauis, en los campamentos de Argelia. La semana que viene voy a cumplir 26 años. He tenido la suerte de formarme y sí, sobre todo formarme aquí en España, que hay muchas saharauis y mujeres que no tienen la oportunidad. Yo en ese aspecto he tenido mucha suerte. Entonces, pues nada, llevo desde los 6-7 años aquí en España viviendo y formándome. He estudiado estudios árabes e islámicos, que es conocido como filología árabe más bien, en la Universidad de Alicante, perdón. Y ahora mismo pues estoy haciendo el máster de enseñanza del español como lengua extranjera y nada. Aquí estoy formándome, no paro nunca. Bueno, es la juventud a favor, digamos que es una parte del deber, ¿no? Ir cargando la mochila de distintas experiencias, más allá de los títulos. Los títulos, digamos, son el embalaje,
pero todo lo que lleva dentro el contenedor, ¿no? Es lo que nos va cargando las experiencias vitales, individuales también de los procesos formativos, que además, como tú has señalado, no todo el mundo tiene la suerte de tener esa posibilidad de formarse, lo sabes tú por tu procedencia y lo sé yo también, ¿no? Por la mía también en Ecuador. No todo el mundo llega a la universidad, sabemos la importancia de lo que es tener un título. En ese sentido, quisiera preguntarte para ti, ¿de qué manera te ha marcado la formación que has tenido académica, pero como te digo, ya todo lo que está alrededor de esa formación que has llevado a cabo seguramente con éxito, pero sobre todo con ese sacrificio, ¿no? ¿Y qué contrastes has encontrado desde tu cultura de origen al, digamos, el proceso ese de adaptación desde tu infancia y ya incluso cuando has sido más grande? ¿Cómo fue tu aventura intercultural? Sí, a ver, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo que más allá de los títulos, por ejemplo, el título este del máster, pues para mí es una formación que he conseguido, pero para mí el título de Estudios Árabes e Islámicos, para mí fue encontrarme, porque date cuenta que yo vine muy chiquitita aquí a una cultura occidental que yo pues no conocía, tuve que dejar muchas cosas de mis países y pasé pues básicamente hasta los 20 años que cuando empecé a estudiar esta carrera, este grado, ahí tuve una época un poco mala en el sentido de pues la típica crisis de identidad que cualquiera suele tener, pero me ayudó muchísimo a comprender de dónde vengo, de quién soy y sobre todo pues a ver y a darme cuenta que realmente yo nunca he vivido en un contexto de interculturalidad. Más bien, pues, sobre todo en mi pueblo, que ya lo conocéis, pues obviamente hay mucha cultura, pero la realidad es un contexto de multiculturalidad, donde pues en realidad aspiramos a esa interculturalidad, pero realmente coexiste cultura, pero no conviven y esa es la realidad. Y es algo que, pues, que yo he vivido desde muy chiquitita. Es algo que se ve en los colegios, en los centros educativos y, por ejemplo, pues yo desde muy chica he tenido que pues, asimilarme a esa cultura y te estoy hablando pues de un centro público donde pues yo tenía que salir en la procesión, yo tenía que ir a cantar villancicos y entonces nunca he sentido que, nunca he visto ese interés por mi cultura, parecía, y son cosas que, conclusiones a las que llego ahora, pero parece que cuando llegamos vacíos, nadie se interesa, parece que no tienes cultura y la verdad que es una pena porque la única vez que me estoy acordando ahora mismo que me sentí como un poco orgullosa, me dieron esa oportunidad de aportar algo, fue en sexto de primaria, en una asignatura, fíjate, que se llama Conocimiento del Medio, y eso, estábamos dando algo de piedras y claro, mi madre pues como ha viajado mucho al Sahara y eso, pues se traía piedras y fue la única vez que yo pude aportar algo y me hizo muchísima ilusión, fíjate tú la tontería que es, pero es que lo único que aporté pues fue eso y desgraciadamente, que podría haber aportado muchísimo más. Es curioso, además se asemeja un poco también mi experiencia. Yo vine aquí ya con 11 años, pero sin embargo sentía un poco lo mismo que describes tú. Te reciben y es como que si tú antes de ese momento no hubieses existido. O sea, llegas al punto de entrar a la escuela, entrar al colegio, en mi caso yo era un poco más grande, y es como que tu vida empieza ahí, pero en realidad tú ya tienes dentro de ti un idioma completamente diferente, un bagaje de infancia completamente diferente y una historia personal también que requiere muchísimos procesos también individuales de adaptación. Y yo me acuerdo que un poco parecido a lo tuyo. A mí me acuerdo una tesis o algo que tenía que presentar en el colegio, háblanos de Ecuador. Y nadie sabía ni dónde estaba Ecuador, ni qué era Ecuador, por lo menos aquí en Italia cuando yo llegué. Y te sientes por un lado orgulloso, pero te das cuenta después al final que en realidad tú tenías derecho, ¿no? A ser antes de, ya había sido.
y llegas como si no lo hubieses sido, ¿no? Como si no hubieses sido persona reconocida antes en esta sociedad que, como tú dices, es más multicultural que intercultural, porque las culturas están siempre muy divididas. Me recuerda a un viaje también en Nueva York que dices que ves todo el mundo, pero en realidad los barrios son guetos. Y hay los guetos de cada lado y se juntan entre ellos y no se da la mezcla en sí, ¿no? Se da un poco de conexión y un poco creo que eso nos lleva a reflexionar también sobre cómo se vive en España la migración digamos, de la parte norafricana, de la parte de Marruecos. A pesar de estar tan cerca las tierras, hay poca interacción de verdad entre las personas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Has sentido en algún momento, me supongo un poco también de frustración, ¿no? De decir, encajo aquí, no encajo, llevo toda mi vida aquí, soy de aquí y a la vez también vengo de otra experiencia? ¿Cómo lo has vivido tú, esta doble raíz? Pues yo, para mí será siempre un orgullo a pesar de no darme esa oportunidad de aportar, igualmente mentalmente he sido muy fuerte y he tenido muy claro de dónde soy y de dónde vengo, sobre todo. Entonces, yo actualmente pues, me considero con una doble identidad de dos culturas. Sí que es verdad pues, que en mi día a día pues, llevo más la parte, pues, sí, la occidental, la española, pero yo creo que en mis pensamientos, a la hora de las decisiones, a la hora de meditar y reflexionar, yo creo que mi parte mía, mi conocimiento, ese que ya traía, es algo que todavía vive conmigo y entonces yo me siento muy, muy orgullosa en ese sentido. Luego, en cuanto a cómo me ha visto la sociedad o cómo me ha tratado la sociedad, no sabría decirte porque realmente es lo típico que te dicen, es que tú llevas desde muy pequeña en España y tú no eres igual que los demás. Entonces, en cuanto a racismo, digamos, pues te da un poco de rabia y dices, pues hay muchos casos como yo y que hubiese cambiado si yo llego con 20 años y no con 6. Entonces, pues hay mucho desconocimiento y me enciende un poco, la verdad, esos debates. Eso es así, lo que mencionaba, pero tú eres de pequeña, como que, bueno, te podemos aceptar porque llegaste antes de una cierta edad, entonces es pasable, sí. Pero todos los demás, horror. Y como joven española, ¿cómo estás viviendo un poco esta lastimosa, ¿cómo decir?, levantada de cabeza que está teniendo la extrema derecha a nivel político y social también en España, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, recientemente en Madrid las elecciones las haya ganado el Partido Popular con apoyo de Vox y que se esté dando un poco un debate nuevamente en unas líneas bastante xenófobas. Yo vivo en Italia, tenemos aquí el partido que se llama Lega Nord, que tiene como bandera, digamos, la defensa ante la migración. ¿Cómo vives tú este nuevo proceso que se está dando de una manera tan radical en España? Pues mira, yo me acuerdo que cuando empezó a salir Vox ya en los medios de comunicación y eso, yo me acuerdo que estaba horrorizada, a mí me daba muchísimo miedo. Y me acuerdo que cualquier persona que me dijese, mi sensación era como que dentro de lo que cabe lo tenían un poco escondido y me daba miedo el conocer una persona que pertenecía, por ejemplo, a este partido político. Y desgraciadamente se ha vuelto muy natural. O sea, tengo amigas y entorno, o sea, gente que forma parte de mi entorno que forman parte de estas ideologías y me parece un horror, la verdad, porque al principio... también me parece un horror por mi parte porque al principio, ya te digo, tenía mucho miedo y al final he aprendido a asimilarlo, o sea, como que ya convivo con ello y eso es lo que yo creo que es lo que está pasando con mi generación sobre todo y con la juventud, pues es lo que hay y ya está. Pero yo me acuerdo que en los comienzos de Vox
era un partido que daba muchísimo miedo y a mí me daba muchísimo miedo. Y la verdad que no sé por qué, a lo mejor por los medios de comunicación o no sé, me han manipulado. Es verdad que no lo comparto y me parece un horror, pero sí que es verdad que ese miedo que tenía antes ya no lo tengo. Y es porque pues al final consigue calar en la gente, en la población y lo ves día a día. Y el mensaje que cala generalmente es precisamente el del odio, ¿no? El del rechazo al extranjero, al diferente, a quien viene de fuera. Y un poco en función también de esta línea política, esta visión totalmente discriminatoria, mejor dicho, de la política, se está dando también ahora el conflicto, bueno, el problema que hemos visto las últimas 2 semanas en España, en las fronteras de Ceuta. Ha habido, digamos, una crisis en ese sentido de gestión de las fronteras. ¿Y qué has sentido tú en esta situación tan, ¿cómo se puede decir?, que te toca tan de cerca, ¿no? Porque nos toca a todos los que hemos migrado, me refiero, ¿no? Cuando uno es migrante no importa ya, porque uno ya ha roto, ¿no? Eso, dices, a mí me pasó, me podía haber pasado que me pusieran una valla, que me tocara nadar o que me he sentido de una otra manera en ese momento, en esa vulnerabilidad, ¿no? Cuando ya nos toca mirar, aunque tengamos los papeles, aunque lo hagamos legalmente, nos estamos desarraigando de nuestra tierra. Entonces yo creo que el ver ciertas imágenes a todas las personas que hemos tenido un pasado migratorio nos toca por dentro. ¿Cómo ha sido tu reacción? ¿Cómo lo estás viviendo? Mi reacción fue, fíjate, muy curioso, porque me acuerdo que cuando empezaron a difundir los vídeos en las redes sociales y sobre todo en los medios de comunicación o informativos, como dice mi madre, realmente, o sea, yo estaba comprendiendo el trasfondo de la noticia y me llevé las manos a la cabeza cuando dijeron que era por motivos de que el presidente del Frente Polisario estaba aquí en España curándose y claro, yo me encendí y veí que gente con la que me junto se quedaron, pero porque no hay conocimiento de la historia y me parece que es muy difícil comprender lo que está pasando si no se sabe que, pues, en este caso el Frente Polisario fue parte de la resistencia antifranquista, que los saharauis eran y son españoles, al igual que Ibrahim Ali, que es el presidente el que se estaba curando, ¿no? El que acogió España. Y, en fin, no se sabe porque desgraciadamente no formamos parte de la historia de España, solo se estudia, pues eso, que me acuerdo, Isabel II, Primo de Rivera, pero del Sáhara no se sabe nada. Y no te estoy hablando de mis generaciones ni generaciones próximas, sino más bien, por ejemplo, en el máster estábamos dando una asignatura que se llama Español en el Mundo y es un profesor con su doctorado, ¿sabes? Y ponía en su diapositiva, estamos hablando obviamente de la lengua, del español, en las partes de donde se habla el español, la variedad del español, y obviamente pues tuvo que tocar el Sáhara, porque el español, pues ya te digo, forma parte de la historia de España y ahí la segunda lengua es el español. Y yo cuando vi en la diapositiva, porque los saharauis huyeron, digo, madre mía, estás utilizando un verbo que es exiliarse y huir, que son totalmente diferentes. Entonces, imagínate si un profesor con su doctorado que está dando clase no tiene esa parte de la historia, pues no me sorprende. Y lo que ha pasado con Marruecos, pues que ha utilizado pues, personas desesperadas a sus propios ciudadanos para presionar, y es un chantaje obviamente de la monarquía marroquí y ha utilizado, digamos, la inmigración como arma. Y es eso lo que está pasando. Es una pena, una vergüenza además, porque ya lo hizo hace un año también, me parece, un poco más, Erdogan en Turquía, ¿no? Hizo lo mismo y fue la amenaza. Si es que la Unión Europea no hace más o menos como creo y digo, yo dejo de controlar y de poner los controles que pone Turquía en las fronteras. Entonces las personas obligadas a la migración, obligadas al exilio y al tener que vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad, además de la vulnerabilidad y de esa escasa, o sea, de esa situación de prácticamente sin derechos,
encima son utilizados como monigotes de un chantaje político y todo eso no se ve, ¿no? Lo que trasciende es que 5.000 personas en la valla, ondas y olas de personas que llegan como si fuesen olas del mar, que son seres humanos, que no se habla de verdad que las personas que están allí están sufriendo y necesitan una atención y necesitan ser recibidas y necesitan volver a tener un mínimo de dignidad, ¿no? O sea, volver a ser personas porque están en una situación completamente desamparada en ese momento. Es una pena además que la historia, como dices tú, no nos la cuenten. Entonces, si te parece, no sé si tienes ahora mismo, tenemos todavía un poquito de tiempo, me parece que sí, una breve historia, así como un clip del cómo está, o por lo menos cómo se ha llegado a este proceso de conflicto saharaui. ¿Qué pasó en frases? ¿Qué fue lo que ha pasado? Voy a resumirlo muy resumidamente, pues que el Sahara de toda la vida ha sido colonia española. Y justo pues eso, Franco, es que no sé cómo resumirlo porque son tantos datos, básicamente que el Sahara se le dio a Marruecos, Franco vendió a los saharauis, luego el rey Juan Carlos traicionó el pueblo porque venía con sus discursos, que otra cosa que me gustaría decir, que todos los políticos estos que se presentan y tal, utilizan con mucha facilidad el tema de los saharauis, prometiendo y tal, pero luego no hacen nada. Entonces, bueno, el Sahara fue pues traicionado doblemente tanto por Franco, que ya estaba muriendo, y luego por el rey Juan Carlos, y entonces pues fue un territorio que invadió Marruecos. La mitad de la población tuvo que huir y exiliarse en los territorios de Argelia. Argelia pues apoyó al Frente Polisario, que es donde nació el Frente Popular, que es por la liberación del territorio ocupado. Y empezó la guerra, todo esto, y desde entonces se firmó un tratado de paz, un alto el fuego, y estamos pendientes de que se firme pues el referéndum de autodeterminación. ¿No? Autodeterminación se dice. Y nada, y ahí seguimos. La mitad de la población está exiliada en los campamentos de refugiados, donde yo nací, que pues la esperanza, pues, si no vienes aquí a España, pues poca. Y luego la otra mitad pues está en los territorios ocupados, que si ya Marruecos ha utilizado a sus propios ciudadanos para utilizarlos como utilizar la inmigración como arma contra España, imagínate lo que hará con la población saharaui que vive ahí en los territorios ocupados, y que son pues violaciones de todo. Y es una realidad que lleva años y nadie lo conoce, y parece que solamente se habla del Sahara, pues por ejemplo ahora que ha sucedido esto, pero es el día a día de muchos saharauis y muchas saharauis. Bueno, Naima, es un placer seguramente. Ojalá volvamos a tener otra charla con más temas y más y la oportunidad de profundizar más sobre estos temas para entenderlos de raíz, ¿no? Porque este espacio se llama Raíz Libre y es un poco el mensaje que se tiende a dar, ¿no? Hay que tener una raíz fuerte para también saber abrir las alas, volar, saber recibir todo lo que viene, ¿no? Pero también mantener los pies firmes, sobre todo en el caso de nuestro, ¿no? De que somos mujeres, somos jóvenes y seguramente tenemos la posibilidad ahora de ir marcando mensajes y tal vez una nueva ruta para otras personas que vendrán. Así que muchísimas gracias, Naima, por esta conversación tan interesante contigo. Espero volverte a recibir y gracias de verdad por todo. No, pues nada, muchísimas gracias, y cuando quieras, y sobre todo si se trata de temas de la mujer, o sea, género e igualdad, a mí esos temas me encantan, así que cuando quieras, aquí estoy. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Naima, un abrazo.
Hola, soy Raíz Libre. Y yo soy Guara. Les invitamos a que sigan nuestro programa semanal intercultural e internacional Babel Latino. Somos una plataforma de comunicación abierta, participativa. Recreamos puentes de ciudadanía universal entre Ecuador, España, Italia, Latinoamérica, por un mundo sin fronteras. Felicito a Babel Latino porque con su propuesta de interculturalidad fortalece los lazos de integración entre Latinoamérica y Europa. Babel Latino, sábado, 12 horas, por Pichincha Comunicaciones. Así pues, quiero invitar en esta vez a Toa Coro para que nos ayude a cantar en nuestro idioma, en quichua. Bienvenida, Toa. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino presenta Entrevista 4D con Janet Sosa.
pues en este espacio de Babel Latino, pues es siempre un gusto, una sorpresa, si nos veamos a veces por otras situaciones, tenerle a mi gran amigo, compañero, pero un gran periodista, digo pero porque eso debería ser lo primero. Periodista, escritor, analista político, luchador social, y un gusto, Orlando. También sé que eres director de Telesur en Ecuador. Eso siempre me dirás, si es coordinador, responsable, director, ya me dirás tú. Pues todo un manejo comunicacional, periodístico de toda la vida. Así que un gusto tenerte en nuestro programa en estos momentos a través de Radio Pichincha, Comunicaciones, Radio Sensación en Murcia y toda la red de Babel Latino que nos replica en este momento nuestro programa. Bienvenido a Babel Latino, Orlando. Gracias, qué gusto compartir con ustedes. Obviamente es un privilegio para mí, además un encuentro grato encontrarme con ustedes dos, que siempre serán motivo de una gran recordación, de una gran memoria y de un gran afecto para ustedes dos. De verdad que les quiero mucho por lo que hacen, por lo que son y por lo que además provocan en la gestación de nuevos procesos, de nuevas formas y modos de comunicar nuestra realidad. Bueno, yo soy coordinador de Telesur. A mí me gusta más bien el trabajo puntual, concreto. No me importa si es que tengo que firmar papeles o tengo que hacer entrevistas o limpiar el piso, eso es lo de menos. A mí me preocupa mucho que tengamos una buena comunicación, así como lo hacemos entre todos desde mucho tiempo atrás, tratando de que efectivamente nuestra realidad sea reflejada mucho más en tiempos de fake news, donde se han intensificado muchas cosas, de linchamiento mediático, donde, por ejemplo, en el Ecuador ahora se quiere dar abajo la ley orgánica de comunicación. El presidente Guillermo Lasso acaba de mandar un proyecto de ley que en la práctica es una ley de medios, es decir, para aplaudir, para quedar bien con los medios, pero sin garantías ni condiciones mínimas para los derechos de comunicación de los ciudadanos. Parecería una ley hecha para los comunicadores y para los medios, lo cual me parece que está bien, pero no sé hasta dónde cambia el tema. Sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí, como yo te decía, Orlando, cuando hablamos de la posibilidad de esta entrevista, es solo un pretexto, porque nosotros tenemos todas las clases de temas para poder hablar. Pero decías algo muy importante cuando decías, yo puedo estar en cualquier sitio. Este programa yo le quiero llamar el hecho de que estamos y que estamos haciendo algo que es lo importante. ¿No? Que no nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, ya pasó, ya perdimos y ahora sí ya estamos jodidos. No, estamos aquí buscando qué hacer y qué aportar desde nuestro pequeño pero inmenso al mismo tiempo aporte. Y es por eso que a mí me parece, si fuera por mí, yo quisiera por esta vez perder la memoria, pero no podemos. Acá se acaba hace 2 días el gobierno de Lenín Moreno y ya escribías tú un artículo y ahora empezamos más de lo mismo o peor de lo mismo. Y en eso está ligado a la presentación de tu libro, de esta edición de editor que estás tú, del peor gobierno de la historia, lo cual dicen que no se debería... se debería tener la memoria para no volver a repetir, pero históricamente la humanidad repite y repite y repite. ¿Cómo ves tú esta transición de Lenín Moreno a Lasso? ¿Y qué dice además de eso el libro? ¿Qué nos cuentas de eso para llegar también obviamente a la ley de comunicación si el tiempo lo permite? Aunque sea una pinceladita, lo haremos también. Bueno, a mí me da mucho placer conversar contigo y con tu hija a propósito de esto, porque el libro evidentemente tiene un origen que nos compete a los dos, Janet, porque yo en la introducción del libro cuento, y voy a tener que hacerle una referencia, dice el primer párrafo así: cuando me contó lo que había sucedido esa mañana pensé que exageraba. Ha pasado mucho tiempo, sin embargo me quedó grabada cada frase. Por esas cosas del destino, o como quieran llamarle, Janet Sosa, electa asambleísta alterna de Alianza País en representación de Europa, asistió el 24 de mayo del 2017 a la posesión de Lenín Voltaire Moreno Garcés. El auditorio de la asamblea estaba llena. Janet no encontró sitio en el área reservada para los legisladores de su bancada y los invitados afines a la Revolución Ciudadana. Buscó entonces un asiento vacío en la bancada de Creo, partido perdedor en las elecciones de febrero y abril de ese año. Y de ahí empieza un relato que tú me hiciste el 25 de mayo, ese día 25 de mayo del 2017, emprendimos un viaje muy interesante, maravilloso contigo hacia la Amazonía ecuatoriana. Y ese viaje tenía 2 connotaciones interesantes. La una, cambiábamos de gobierno y mientras me contabas lo que habías vivido y sentido en la posesión de Lenin,
Moreno, a mí en el interior me salían cosas que primero revolucionaban buena parte de lo que yo creía que podía hacer el gobierno. Y segundo, porque además no te olvides que en ese día había salido una orden de prisión en mi contra de un hecho absolutamente absurdo, lamentable, doloroso, bochornoso también. Y ese viaje creo que tú y yo nos los debíamos de hace algún tiempo, y creo que además me quedó tan marcado por esos dos elementos muy significativos. Arrancaba el gobierno de Lenín Moreno y me comentabas eso, y yo me quedé sorprendido, abrumado con tu testimonio, con tu vibración respecto a eso. Y lo otro, arrancaba el gobierno de Lenin y se emitía una orden de prisión en mi contra que, lastimosamente o ventajosamente, como quieran, efectivamente nunca se llegó a cumplir por todo lo que eso implicaba para mí, para mi prestigio, para mi reputación y sobre todo para la respetabilidad que tiene mi familia con respecto a casos tan absurdos como los que se me imputaba. Y entonces este libro, que lo tengo aquí a la mano, que lo pueden ver ahí, que se llama El peor gobierno, el peor presidente de la historia, que me parece que es el título perfecto que se merece Lenín Moreno Garcés, tiene dos cosas fundamentales. La primera, me parece que como esencia, como sustancialmente se tiene que pensar un libro, es la necesidad de repensar, de reflexionar sobre el significado que tuvo este gobierno desastroso, lamentable, que no puede llamarse como continuidad ni continuación de la Revolución Ciudadana por nada ni por nadie, a pesar de que algunos quieren ahora achacarle todos los males de Lenín Moreno a la Revolución Ciudadana, lo cual es absolutamente falso. El libro lo prueba. Hay varios trabajos muy interesantes, hay 2 o 3 incluso que a mí propiamente me sorprendió y me gratificó haber sido el estimulador de eso. Y sobre todo porque yo comencé a trabajar este libro desde ese momento. Cuando tú me comentabas aquello, Janet, era para mí muy importante, y ya en mi cabeza comenzó a trabajarse la idea de un libro, de un ensayo, porque yo había acumulado bastante material para trabajar en un libro que llevaba por título 7 ensayos de interpretación de la Revolución Ciudadana, parodiando el título del libro de Carlos Mariátegui de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Entonces mi libro quería llamarse 7 ensayos de interpretación de la Revolución Ciudadana, sí, exactamente. Pero a los pocos días del gobierno de Lenín Moreno, ese libro se vino abajo. Y lo digo por muchas razones, porque ya ni el ánimo ni la cabeza me daba para que todo lo que estaba producido para ese libro, tenía ya como unas 400 páginas creo acumuladas, se convirtiera en un trabajo que explicara mejor, porque este gobierno de Lenin dejó muchos hoyos, muchos orificios profundos en lo que fueron los 10 años de la Revolución Ciudadana, porque si no, no se entiende cómo buena parte de los asambleístas, de los ministros que se quedaron con Lenin, formaron parte del otro gobierno y no habían dicho todo lo que en ese momento ya con el gobierno de Lenín Moreno decían con respecto a la Revolución Ciudadana. Entonces me quedé, te digo, se me desbarató el libro ahí. Y la segunda parte del libro, o la segunda razón por la que escribo el libro y planteo a algunos compañeros, bueno, ahí tengo que hacer una aclaración también. No es que yo planteé a los compañeros, aquí ocurrió una cosa que es muy interesante además contarla, es que yo estaba escribiendo el libro y apareció en mi oficina Hugo Hidrobo, cantautor ecuatoriano, escritor, además un conocedor profundo, y me trajo un texto de más de 10 páginas sobre las bases militares en Ecuador y lo que estaba pasando con respecto a la base, los convenios de seguridad con Estados Unidos. Y también apareció Alexandra Tapia, una joven periodista que tenía un trabajo de investigación para una tesis sobre el lawfare, y yo dije, chuta, si me voy a dedicar solamente a este libro me va a quedar corto y además me ahorra un montón de trabajo con respecto a esos temas. Y de verdad que el texto de Hugo Hidrobo a mí me sacudió. Yo a él le quiero mucho, le admiro mucho, y ese texto me lo leí inmediatamente ese día y dije, esto tiene que ir en el libro. Y entonces comenzaron a aparecer otras cosas y el libro salió ahí. Entonces solamente quiero cerrar para no extenderme, Janet, en el sentido de que este libro también es un homenaje a ti, a tu hija, a tus compañeros, compañeras, que han sido víctimas de la persecución también, han sido producto de todo este conjunto de vivencias que hemos pasado a lo largo de los últimos años. Y es un homenaje a compañeros de la talla de Rafael Correa, de Jorge Glass, de Paola Pavón, de Virgilio Hernández, de Cristian González, de Ricardo Patiño y de otros tantos más. Y también un homenaje muy sentido y además con el alma al equipo periodístico del Comercio que falleció por culpa del señor Lenín Moreno Garcés. No lo voy a dejar de decir. Culpa de él, están muertos porque en sus manos estaba salvar la vida.
Y también es un homenaje muy sentido en el alma, por lo periodista que siempre me consideraré, a Julian Assange, a propósito de la desfachatez innombrable, antihistórica, de haberle quitado el asilo político en abril del año 2019. Así que, perdona que me extendí, pero tenía que decirlo, me salió de la... No importa, hacía falta absolutamente. Por otro lado, me has dado una gran sorpresa con esta introducción donde yo te había dicho, es un déjà vu, sentí que como que todo se nos caía y así han sido estos 4 años. Y dejar esa memoria, ¿no? Dejar esa memoria que sin duda Lenín Moreno es uno de los peores presidentes que haya tenido la historia del Ecuador y que lamentablemente no acaba. Yo quería llegar a una parte donde en estos días he reflexionado profundamente y me ha dolido más porque estoy dolida sin duda, al mismo tiempo diciendo aquí estamos, no vamos a callar, o sea, no vamos a callar, no vamos a parar, vamos a hacer nuestra parte. Y leí un artículo de La Vanguardia donde decía que la derechización de la juventud en Europa, pero ya es mundial, basada fundamentalmente sobre el individualismo. Por otro lado, la juventud no cree en las propuestas políticas ni de izquierda ni de derecha, porque considera que son falsas, que atrás de hay corrupción y que cada uno tiene que resolver sus problemas solo. Ni mientras no te toque, pues no es mi problema. ¿Ves eso tú en la sociedad ecuatoriana también? ¿Ves eso en nuestra realidad? Para el punto de que ahora sea Lasso uno que ya está a los 4 vientos gritando y diciendo la privatización, cuando nosotros que vivimos aquí en Europa, te puedo decir algo grave que pueda suceder es que si privatice la educación, la salud, los servicios básicos. O sea, esas privatizaciones del momento que se dan, siempre se pone del modelo Venezuela como lo peor. ¿Por qué no ponen que nuestras propuestas son un simple modelo europeo, así, ni siquiera, digamos, de socialismos, sino de socialdemocracia? O sea, incluso hasta básicos en el tema ideológico. Sin embargo, la juventud a nivel mundial opta por la derecha. Eso es doloroso, ni por más memoria que tengamos de que acaba de irse el peor gobierno de la historia en nuestro país. Mira, yo diría que hay varias cosas que para tu pregunta se pueden plantear, pero que giran alrededor de un mismo eje. A mí me parece que el trabajo político, ideológico que han hecho las derechas en el mundo, los grandes poderes mediáticos, ha sido sostenido, que ha minado incluso muchos de los elementos de construcción política por una sociedad del bienestar en general en el mundo. Yo, por ejemplo, terminé hace un poquito más, un poco antes de la primera vuelta electoral, un libro que me dejó muy preocupado, y ustedes que hablan y leen italiano perfectamente lo leerán mejor porque la traducción al español puede perderse, y es el libro Futurabilidad de Bifo Berardi, que es un famoso filósofo italiano al que le sigo mucho, sobre todo sus entrevistas, y hace tiempo atrás había leído un libro de él, pero este me dejó bastante preocupado. Yo, si no lo han leído, les invito a que lo lean, en italiano será mucho mejor, por supuesto. Este libro, Futurabilidad, a mí me abrió, como se dice normalmente, la cabeza, me partió en 3 la cabeza. Uno, pensando en lo que va a significar y significa el mundo y el planeta para las nuevas generaciones. 2, hasta dónde nos hemos mentido también alrededor de ciertos postulados y de ciertos planteamientos que atribuimos solamente a las teorías de la conspiración o solamente a que el trabajo de la Embajada de Estados Unidos es una maravilla. Y yo creo que ahí hay un trabajo mucho más poderoso de centros de pensamiento, de una tarea bien profunda del mainstream mundial en general. Y tercer elemento, a mí me parece que incluso en eso, en ese libro, quiero decir, en Futurabilidad de Bifo Berardi, hay un elemento que a mí me llama la atención y que me deja preocupado, y es que tiene que ver con qué tipo, lo que conversábamos hace pocos días en un foro en el que tú también estabas, Janet, es qué tipo de izquierda es la que se requiere, si le debemos llamar de izquierda, cómo le tenemos que llamar al proceso político y a la organización política que resuelva los problemas de fondo de la ciudadanía, de los más pobres, de las mujeres, de la naturaleza, de los animales. O sea, ¿cómo le vamos a llamar a eso? Porque sinceramente a mí me preocupa, y el libro obviamente en eso me deja muy, muy angustiado también, es que algunos, por llamarse animalistas o ambientalistas, creen que ya no son de izquierda.
y otros por llamarse indigenistas o pachamamistas tampoco se consideran de izquierda, porque parecería que la palabra ya les estorba, o también empresarios que creyendo que la redistribución de la riqueza les ayuda a ser mejor empresa, tampoco se quieren llamar de izquierda, entonces le ponen cualquier nombre, entonces le llaman emprendimiento, le llaman pachamamismo, le llaman ambientalismo, le llaman animalismo, y yo creo que eso no puede ser. Aquí hay un proceso que requiere transformar el planeta para salvar el planeta y salvar también a la mayor especie y a la especie más depredadora que se llama ser humano, que es la condición humana, que es la especie más depredadora. Entonces yo sí creo que efectivamente estamos en un momento que supera a personajes de la talla de este tamaño, chiquiticos como Lenín Moreno y de otros como los que están gobernando ahora, que posiblemente por ahora no podría valorar mucho, todavía nos llevan una semana en el poder y ojalá tengan la talla y den la talla para cambiar, pero ya sabemos, por ejemplo, el significado que ha tenido un Sebastián Piñera, el significado que tiene un señor Iván Duque, que no les da la talla para nombrarse personajes históricos cuando lo que pasa en nuestras naciones evidentemente es deterioro de la naturaleza, mayor pobreza y una pandemia que reveló, ustedes lo han dicho varias veces, reveló la naturaleza, la esencia de nuestra condición humana y de sobre todo los grandes poderes económicos que no van a dejar de llenarse la panza de consumo pensando que esa panza llena de consumo les lleva al cielo, lo cual es falso. Así es, mi querido Orlando, ya me encantaría tener para hacer un monólogo. Tú nos hablas y nosotros te escuchamos, porque la verdad es un verdadero gusto poder tener este tipo de análisis, ¿no? Que van más allá de lo que puede ser una formalidad o solo estos manejos políticos de discursos, mucho más allá, es la esencia misma humana. Una de las cosas que tú decías al inicio, y ya te digo, nos quedamos en un compromiso de ver si podemos presentar el libro aquí en Italia, ¿no? Te decía antes de la entrevista, tuvimos la oportunidad, me ofrecieron en Milán, después del ofrecimiento a la posibilidad, pero de mi parte voy a hacer lo posible, pero esta preocupación que nos dijiste al inicio es la que quisiera que cerremos. Mira, otra de las cosas que no podría pasar, por lo menos por ahora, pero no sabemos a futuro, en Europa, es que desaparezcan los medios públicos, porque es un derecho humano, tan humano como el derecho a la naturaleza, como el derecho al medio ambiente. ¿Cómo pueden desaparecer? Aquí, solo en esta red, igual en España y igual en toda Europa, por lo menos hay 3 radios, 3 canales de televisión, que de un otro modo tienen sus matices, pero que nosotros sabemos que un canal es solo para la cultura, que otro canal va a analizar un análisis políticos, que va a tener una tendencia a otra. Hay la paridad también, aquí todos los días tenemos que ver un poco de todos los políticos, pero hay medios públicos. ¿Cómo es posible que en Ecuador desaparecen? Eso es un dolor que a mí me queda, porque cuando me fui a formar en España, una de las claves era el manejo de lo que es la comunicación pública, lo que se hace a través de Radio Pichincha y de lo que se hace a través de estos canales digitales que por lo menos nos dan esta oportunidad, pero que sabemos que son todavía muy limitados respecto a estos grandes medios pagados como el de aquí, que es de Berlusconi. O sea, pero es de vergüenza, te digo. ¿Cómo va a asumir eso? ¿Qué vamos a hacer? Mira, el tema es bien complejo porque efectivamente ya en la práctica lo que acaba de hacer esta semana Guillermo Lasso, al eliminar el reglamento de la ley orgánica, prácticamente deja en soletas la ley orgánica de comunicación, que efectivamente ya ni siquiera la aplicaba el señor Lenín Moreno. Por lo menos tiene la sensatez Guillermo Lasso, o digamos la frontalidad de decir no estoy de acuerdo y se baja el reglamento. Y tiene que pasar por la Asamblea de la Ley, pero el reglamento se lo bajó, que es lo que debió haber hecho el señor Lenín Moreno para que sea un poquito más sensato y coherente con lo que estaba diciendo y haciendo. 2, a mí me parece que es un enorme retroceso. Esta ley la he leído de cabo a rabo, la ley que mandó esta semana Guillermo Lasso a la Asamblea. Es una ley de medios, insisto, no tiene nada de extraordinario, nada de nuevo. Son los lugares comunes, en el mejor sentido de la palabra, de la fraseología en cuanto a derechos de comunicación de los periodistas y de los medios, pero no asume para nada las obligaciones que a nivel mundial se están planteando para garantizar derechos de comunicación para la ciudadanía, para las personas, para los seres humanos,
para las organizaciones en general. De hecho, un elemento que es muy importante, y tanto Raíz Libre como ustedes en general lo han planteado generalmente, es que ya es hora de plantearse como un derecho humano el derecho a la verdad. Y eso no están haciendo precisamente los medios de comunicación. Acabamos de ver esta semana pasada la portada de la revista Semana estigmatizando a Gustavo Petro y señalándole como responsable absoluto de lo que pasa en Colombia, lo cual es falso. Si entonces los medios están trabajando desde la falsedad, desde la distorsión y además inoculando en los actores políticos mentiras tan graves como por ejemplo la que dijo hace pocos días el señor Guillermo Lasso de que en el Ecuador se les impone desde el Estado a los estudiantes que estudiar en la universidad, lo cual es falso, porque no es así. Habrá problemas de la ley, habrá problemas en el CENESID, pero no es cierto que el Estado le dice a cada ecuatoriano, usted estudie esto, estudie el otro, eso no es cierto, es falso. Entonces, sí es importante avanzar hacia un derecho a la verdad, pero con lo que acabamos de recibir, que ojalá la Asamblea lo procese adecuadamente y tengamos efectivamente ahora sí un diálogo para hablar sobre estos temas de comunicación y podamos, incluso los que estamos comprometidos con el tema de la comunicación, a hablar del tema, ojalá nos inviten a hablar, hablemos de eso y el encuentro del que habla Guillermo Lasso, le tomo la palabra, sea para eso, para encontrarnos y hablar de los derechos de comunicación de los ciudadanos. Tú y yo, los que estamos aquí en este foro virtual, podemos pasar y nuestros derechos, pues por último, valen un pepino, pero la gente que ha sido ofendida, injuriada, linchada mediáticamente, aquellas personas afroecuatorianas, las mujeres, en general los hombres y mujeres que han sido afectados por la comunicación, ¿qué hacemos con ellos? Entonces vamos a pasar a la justicia, les vamos a pasar a un tribunal civil, pues ya. Y lo otro, lo que tú mencionabas con respecto a los medios públicos son un avance importante en Ecuador, pero esa es una norma en los países más capitalistas del mundo. Es decir, ni siquiera estamos hablando de una cosa que puede hablarse de comunismo, de socialismo. Los medios públicos son importantes en Estados Unidos, son importantes en Inglaterra, son importantes en Francia, son importantes en Italia, son importantes en España y son importantes en Alemania. Entonces aquí, como somos más papistas que el Papa, lo que hacemos es eliminar lo que parecería que es una norma en el mundo entero capitalista. No estoy hablando de otra cosa. Y eso elimina un derecho, que es el derecho a la información contrastada, verificada, plural, diversa, etcétera, etcétera, porque los medios privados ya sabemos cuál es el rol que tienen. Así es, Orlando. No sé si Raíz Libre tiene algo que añadir, sino por esta vez. Ya nosotros ya algunas veces, ya has oído nuestro programa, hemos dicho que nos suban media horita, pero bueno, porque nunca llegamos a las noticias, que también tiene un bonito nombre, que es Atravesando el Charco, pero no llegamos porque generalmente nuestros invitados, como tú, nos cuentan tanto, nos aprendemos tanto y nos permiten que nuestra audiencia, que nuestros seguidores, pues reciban calidad de contenidos y especialmente calidad de seres humanos como ti, Orlando, como tú. Así que encantada de tenerte con nosotros en Babel Latino y ya sabes, estamos aquí haciendo la próxima semana hacemos la entrevista con Raíz Libre para que ella haga las preguntas. La próxima, queda pendiente. Sí, yo soy una de las desencantadas de la izquierda, de la derecha y de todos los colores. Soy de la joven que no se identifica con ningún lado, pero efectivamente creo que hay que empezar a quién sabe, cambiar los modelos, ¿no? De base, cambiar, romper un poco con lo que se ha ido estableciendo hasta ahora y hacer desde abajo esto que estamos haciendo, conversar, plantearnos los problemas, buscarles nuevas respuestas, llamar a la población cada vez que se sientan pisoteados a que se levante, ¿no? Y desde esos levantamientos empezar a buscar nuevos orígenes colectivos, porque individuales no van a poder ser, van a tener que ser colectivos para poder ser, pero ¿bajo qué dirección, no? Hay veces que esa falta de identificación es porque yo creo que el tiempo va mucho más rápido de lo que van las ideologías incluso a veces, ¿no? O sea, es demasiado frenético todo el ambiente que estamos viviendo tan digital, la juventud ya no se aferra casi a las ideas, se aferra más a lo que es la imagen, ¿no? Entonces creo que todos esos modelos tienen que ser redibujados. Entonces te va a tocar leer el último capítulo de Futurabilidad de Berardi, pero de cabo a rabo. Vamos a comprar el libro, ya tengo regalo para mi mami para el cumple. Ah, buenísimo, porque ya mismo se acerca de cumpleaños además. Sí, ya tengo regalo. Bueno, querido chao, Orlando, chao. de corazón, espero vernos muy pronto personalmente también. Te abrazo y gracias. Gracias.
sitios naturales, lugares para ver, gente para conocer. Un ceviche en la mañana, caminar por todos los volcanes, un paseo en tren hasta el anochecer, un canelazo para el frío, guayusa para el calor, sus paisajes y ciudades, paraísos bajo el sol, un paseo a la playa cualquier día de la semana. Así es Ecuador, porque yo vivo en la mitad de los Andes, la costa, Galápagos y Amazonía, porque aquí tú puedes encontrar 4 mundos en uno, en una canción, la teoría de Darwin viajando en avión, es la tierra que soñabas y se llama Ecuador. Qué bonito es mi Ecuador, en 4 mundos vivo yo. Bienvenido al Ecuador. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Pues bien, y con esto, una semana más, estamos por terminar nuestro programa internacional, intercultural, que no tiene fronteras, que es intergaláctico por poco. Bueno, eso para emocionarnos un poquito y alegrarnos también. Pues muchas gracias, Raíz Libre, también saludamos a todos nuestros oyentes y te dejo a ti para que despidas. Pues sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa una vez más. Gracias a Naima Galeote, gracias a Orlando, que siempre el traer esa vivacidad de las entrevistas nos evoca. Ya voy a volver a hacer la petición de que nos alarguen un cuarto de hora más, aunque sea, para que nos dé tiempo, o sea, saludar a todos. A todos, Ricky, muchísimas gracias por tu magia siempre, por estos micrófonos que llegan a todos lados del mundo. Síganos, por favor, en la página de Facebook. Tenemos también el grupo de Facebook Babel Latino, nuestra página www.babellatino.com. Nos encuentran en el canal de YouTube. De vez en cuando yo actualizo el Instagram, aunque no soy todavía un influencer en ese sentido, pero ahí vamos dando. Nos faltaría no sé, las redes ya que más se hayan inventado, pero aquí estamos trayendo las voces, los testimonios, los corazones abiertos que hablan todos los idiomas y que no tienen fronteras. En este programita que ya vamos, muchos ya. Sí, 350 la próxima semana. Ricky, tu saludito. Gracias, Janet, gracias, Andrea. Ya saben, a todos los que mensajearon, muchas gracias por sus mensajes. Suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando transmitimos en vivo. Así que ya saben. Síganos. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.